Buenos días amigos, hoy viernes 2 de febrero de este año 2018. Para iniciar este viernes reflexivo, quisiéramos decir que las autoridades de la Dirección General de Aviación Civil deben hacerse una autocrítica porque su falta de vigilancia, de regulación, está de manifiesto en el hecho de que la aerolínea Pagua Dominicana haya llegado al grado de deterioro que acumuló sin la suficiente y oportuna intervención de los órganos públicos que regulan la aviación civil. Así de simple. Si usted le da mucha vuelta a eso, termina en una confusión. Eso es una falla de las autoridades que repercute mucho en un país que tiene al turismo ya como su principal actividad económica. Eso no debía pasar. Mucho menos si esa línea aérea ha sido promovida, es propiedad de inversionistas extranjeros, específicamente venezolanos, con un pasado similar al puesto en ejercicio en República Dominicana. Así que si en la actualidad se comportaron así, debieron estar advertidos las autoridades dominicanas que tenían también un pasado igual en Venezuela. La República Dominicana no puede darse el lujo de pasar por este tipo de experiencias que muestran un lado flaco, muy flaco, de una empresa en la que estamos compitiendo con Brasil y Argentina. La República Dominicana recibe tantos turistas como están recibiendo Brasil y Argentina. Solo por encima de nosotros, o sea, manifiestamente está México, que es una potencia, ya se le considera entre las grandes potencias del mundo, porque recibe 30 millones de visitantes. Pero Argentina y Brasil y reciben igual que nosotros, 6 tantos millones de visitantes extranjeros al año. Y nosotros en ascenso, en ascenso. Entonces, cuando usted está ya en esa condición de una de las grandes receptoras de visitantes extranjeros de América Latina, usted tiene que ser más cuidadoso. La dejo de ese tamaño. Miren, en la República Dominicana debe sentirse orgullosa por los resultados económicos del año 2017. No solamente porque con las dificultades a que nos sometieron a toda la región del Caribe y Centroamérica, las tormentas tropicales características del periodo de ciclones, no solamente porque estuvimos realmente afectados, aunque fuese por la cola de las tormentas, sino porque hubo comportamientos en la economía que reflejan un grado de madurez que debieran resaltar los economistas. Esos mismos economistas tradicionales que nos sacaban en cara que el desarrollo económico y social de la República Dominicana se producía a costa de una acumulación de un déficit en la cuenta corriente, la balanza comercial. Año por año nos sacaban en cara eso. O sea, que los ingresos en divisas no alcanzaban para pagar las obligaciones y que por tanto el crecimiento era un crecimiento endeble, atacable por cualquier falla de los motores que impulsan la economía. Debieran decir que ese problema desapareció hace 2 años por segundo año consecutivo, una cosa que no había acontecido nunca. Ese más, que ha revertido un comportamiento de la economía. Nosotros solo hemos registrado superávit en la cuenta corriente, de la balanza comercial, de la balanza de pagos, para que se vea la cosa en todo su conjunto, en los años en que no hubo crecimiento, en los años en que decrecimos, que fueron los años 1889-90 y en los años 2003-2004. 2003. En esos dos años
hubo un superávit de la cuenta corriente. O sea, nos sobró divisas porque la actividad económica se redujo tanto que no fue necesario emplearlas para pagar obligaciones, fundamentalmente en la compra de materias primas y productos semiterminados, porque la economía dominicana ha devenido por efecto de la falla que tenemos, de que no somos productores de materias primas básicas o semiterminadas, porque además nuestras actividades productivas que generan dólares, o sea, la de exportación, no eran suficientemente activas, considerables, como para aportar todas las divisas que necesitamos. Por todo eso, la economía ha tenido siempre viviendo esa tensión. Está tensionada por el hecho de que para crecer tienen que emplear cada vez más divisas para comprar materias primas básicas y productos semiterminados. Por esa causa, se acumularon año tras año déficits en el cierre de la cuenta corriente de la balanza comercial. Llegó a ser hasta de un 4, 4.5, 6% del Producto Interno Bruto. Pero en el 2016, eso fue prácticamente nulo. Y en este 2017, y crecimos en el 2016, como ustedes saben, 6.2% del Producto Interno Bruto. Y en este 2017 fue apenas de menos 0.02, o sea, 2 décimas de un 1% fue el déficit. Eso es nada. Eso es lo mismo que operamos en cero. Eso es un logro extraordinario. Eso debiera estar hoy en boca de los economistas profesionales, porque eso muestra un cambio, y un cambio sustancial en el comportamiento económico de la República Dominicana. ¿Saben ustedes por qué? Porque eso es lo que significa es que se activó suficiente la economía como para generar divisas que nos permitieran cumplir con nuestras obligaciones de importación y pago de compromisos de crédito internacionales. Es más, una de las cosas que destaca el Banco Central, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, cuando informó de las cifras preliminares, pero son oficiales, del comportamiento del año 2017, es que el ingreso total de divisas del año pasado fue de 26.780 millones de dólares. Esa cantidad de dinero, que es la más alta jamás registrada en el país, es de 2.553 millones de dólares adicionales con respecto al 2016. 2.553 millones de dólares adicionales con respecto al 2016. Eso es y de un valor inestimable. Usted me dirá, bueno, sí, pero ahí tú estás sumando todo lo que produjo el turismo, todo lo que remesaron los dominicanos, a más de las exportaciones tradicionales y no tradicionales del país. Bueno, por eso es lo que se hacía todos los años, y aún así teníamos ese déficit que les menciono de cuenta corriente, la balanza comercial. O sea, el país ha dado un brinco, con esto cambia un giro, da un giro a su comportamiento económico de las últimas décadas. De las últimas décadas. Es más, ese menos 0.2, o sea, 2 décimas del 1%, es el menor de los últimos 13 años, de la República Dominicana. Pero como les digo, le sigue a otro año que fue prácticamente el cero. O sea, la República Dominicana está dando un giro importante porque está demostrando que es capaz de ingresar más divisas manteniendo su ritmo de crecimiento. Y otro indicador trascendente de verdad, es que la agropecuaria, uno de los motores históricos, es más, ustedes saben muy bien que fue la agropecuaria la que sostuvo el desarrollo económico dominicano hasta muy entrada todavía, la década de los 70.
Ustedes saben muy bien que hubo que incorporar sectores nuevos como zonas francas, minería y el turismo, esos tres grandes motores para que la agropecuaria pudiera liberarse de una pesada carga. Era la que llevaba encima todo el crecimiento del país, todo. Azúcar, café, cacao, tabaco, eso era todo. Y pare de contar. Bueno, por efecto de la entrada de esos sectores, la agropecuaria lógicamente fue perdiendo significación en el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Y digamos que en las últimas décadas, en los 30, 40 años, año por año usted la veía rondando el 5%, el 4.5%, el 6%. Y cuando crecía un 5 se le veía como un aportante importante. Pero no nos satisfacía a los dominicanos, porque la República Dominicana, el pueblo dominicano, sus autoridades también, importa el color que tengan, morado, blanco, del color, o rojo, lo que usted quiera. Las autoridades dominicanas siempre han procurado que el país sea autosuficiente en su alimentación, y aunque dentro de esa intención no han operado muchas veces de la manera correcta, porque hubo tiempos, especialmente en época del PRD, que se prefirió recostarse de la ley PL 480 de los Estados Unidos, que permite la exportación de subsidios como créditos a 10 años con tasa de interés bajísima. Y al acostarse de ese lado, productos similares que se podían producir aquí, pero que los importábamos, causaron daños terribles en la producción. Por ejemplo, desaparecieron el maní. Nosotros ya dejamos de producir grasa comestible a partir del maní, porque aquí viene el aceite de soya, favorecido por esa ley, y cuando dejamos de aprovechar la ley, ahora lo estamos trayendo ya una tradición, ya el aceite de soya suplantó el aceite de maní. Después vino la palma africana, eso sí, pero ya eso para margarina, ¿no? Y otros usos. Pero bueno, la agropecuaria es lo que le quiero significar. Nunca se ha tenido, aunque ha garantizado en los últimos 10 a 15 años, desde el 2004 nosotros tenemos el 85% de los alimentos básicos en la mesa generados por el campo dominicano. Eso no ha habido problema, que no hemos importado una libra de arroz, que no sea para los privones de la clase alta, que les guste el arroz americano, pero bueno, ya ellos, pero arroz aquí se ha producido a un precio estable, el más estable de todos los precios del país es el del arroz, pero además incrementando su calidad año por año. Usted encuentra arroz de distintas marcas en los supermercados dominicanos que no tienen que envidiar a ningún arroz del mundo que se comercialice en estos tiempos, para que lo sepan. Pero todavía aparecen unos dominicanos que lo mandan a buscar a Miami, allá ellos. La agropecuaria dominicana en el año 2016 aportó al Producto Interno Bruto un 10% del producto. Eso fue una revolución, porque lo que había acostumbrado a aportar era la mitad de eso. La mitad de eso. Y se creyó que era el efecto de una política dirigida del gobierno para incrementar el crédito en el campo, capitalizando el Banco Agrícola, ayudando también al FEDA, creando la banca solidaria, orientando al Banco de Reservas, a ser también solidario con las estructuras grandes, pero con capacidad de crédito de la agropecuaria, a recibir crédito, etcétera. Tanto como que para que la banca privada que estaba ausente de los préstamos a la agropecuaria está regresando. Bueno, todo eso ha generado una revolución. No solamente ha reverdecido buena parte del campo, porque hay que decirlo también, sino que ha generado una revolución que se expresa en lo siguiente. Crecimos un 10% en el 2016. ¿Sabe cuánto crecimos el año pasado, cuando pasaron
Irma y María por el país. Y se llevaron porcentaje, el 20% de las plantaciones de guineo con vocación exportadora de la línea. Y una parte importante de lo que queda de la siembra de arroz. Porque no se llevó más arroz, porque ya la línea se está liberando del cultivo del arroz. Y platanares inmensos en el centro del Cibao, además de muchísimos caminos vecinales y todo eso. Bueno, el año pasado aportó el 5.9%, digamos que el 6%, sobre un 10% que venía en el 2016. ¿Y saben cuánto hubiese sido el crecimiento del Producto Interno, el aporte del agropecuario al Producto Interno Bruto el año pasado de no haber sido por la tormenta? Dijeron las autoridades del Banco Central que fueron consultadas al efecto, un 9%, sobre un 10%, no se olvide. ¿Qué quiere decir eso? Que la agropecuaria volvió a ser uno de los motores poderosos de la economía dominicana. Que la agropecuaria dominicana se encuentra en su mejor momento. Soltó las amarras. Y probablemente tenga mucho que ver con esos 2.553 millones extras que se dieron los aportes de divisa el año pasado. Yo creo que se están produciendo eventos extraordinarios como este. Nosotros de un momento a otro nos incorporamos a los productores mineros mundiales y exportadores de cobre. El año pasado exportamos casi 55 millones de dólares de cobre y sigue creciendo, porque el 2016, cuando fue por primera vez, apareció el cobre como un producto, ya se venía exportando en menores cantidades que esa desde Cerro Maimón. Cerro Maimón es el proyecto minero de cobre del país. Tenía más de 5 años produciendo cobre en concentrado, que es como se produce aquí. En las dos minas, tanto Cerro Maimón como Barro y Gold Corp, o sea, Pueblo Viejo, el cobre se extrae concentrado y se lleva a procesar al exterior. Pero bueno, en el 2016 se exportaron 45 millones de dólares y en el 2017 54. Nosotros 9 millones de dólares más. Eso lo que quiere decir es que estamos incrementando y eso va a seguir. Y pronto nos daremos cuenta que no solamente somos productores y exportadores de oro, plata, cobre, sino también de zinc. Ya el zinc superó los $3 la libra en los mercados de metales. Y si hay mucho oro y plata y también cobre en Pueblo Viejo, el zinc supera con mucho a los 3. Usted lo suma a los 3 y el zinc es mayor que esos 3 productos, para que tengan una idea. Lo mismo pasa en Cerro Maimón. Muchísimo zinc, que no se estaba extrayendo porque la libra costaba 1 y pico y no era incentivo montar una planta extractora que hay que montar. Probablemente más de 100 millones de dólares le costaría a Barrick Gold y Gold Corp allá en Pueblo Viejo montar una planta de extracción de zinc. Pero tenemos zinc también. Somos un país minero y somos una potencia minera. Sí, de los que exportan, de los grandes. Nosotros ahí, quinto mayor del mundo de oro. Y de ferroníquel, el 8º. Si se permite, como deberá permitirse, lo verán ustedes con el tiempo, que entre por Loma de Miranda. La porción, un 10% de Loma de Miranda, que es de lo que hay de acumulación de ferroníquel, pero que extendería la vida de la mina de Falcon Bridge, la originaria Falcon Bridge, por 20 años más. Importantísimo. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Estaba haciendo estas reflexiones porque nos hemos acostumbrado mucho, los economistas, nos hemos acostumbrado mucho a que los economistas nos pinten siempre un cuadro lúgubre, oscuro, para ellos justificarse, pero y siempre nos hacen advertencias severísimas
a veces muy oportunas, por cierto. Pero no todos. No, ese es el cuadro general de los economistas, para que lo sepan. Ajá. Sí, hombre, los últimos 40 años yo he estado muy ligado con ellos. Pero lo que sale. Ellos analizan las cosas y siempre ven un lado oscuro que lo advierten. Y entonces ahí viene... Lo que pasa es que durante los últimos 40 años tú has estado viendo lo mismo economistas de siempre. Ese es el problema. No, pero en todas partes así. Busca cuando van, ¿a quién es que tú crees que busca comportamiento natural para analizar lo mismo de siempre? Es un comportamiento natural de los economistas. La misma pero que decía que nos habían advertido que ese déficit en la cuenta corriente era expresión clara de que la deuda nunca va a poder ser afrontada con suficiencia por la economía. Ocurre que ya esa preocupación en los últimos 2 años ha sido eliminada. El país creció sin déficit en la cuenta corriente de la balanza comercial, cambiando un comportamiento que era histórico. Y eso es trascendente, eso quiere decir que nos estamos consolidando. Pero en términos reales, no supuestos, y que la dirección de políticas públicas está causando efectos, o sea, está recibiendo las respuestas positivas que se esperaban de esas acciones, en gran medida emprendidas por el gobierno, porque no vayan ustedes a creer que solo el crédito y el incremento del crédito es que ha generado ese despertar de la agropecuaria. También la visita sorpresa del presidente Danilo Medina Mozart. Sí. ¿No? O sea, es una acción deliberada del Estado la que provocó esa respuesta de la economía. Es muy difícil que ciertos economistas que siempre han estado en una posición crítica lo reconozcan, pero yo estoy sinceramente entusiasmado con los resultados que ha dado de conocer el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, del 2017. Mucho más, si usted advierte que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CEPAL dicen que el crecimiento esperado para este año de la República Dominicana está en los niveles 5.6, 5.8%, porque vieron que la economía resistió las pruebas difíciles de las tormentas y creció. Ese 4.6% que creció en el 2017. Eso ya lo desearían todos los países de América Latina, todos. Porque es muy bueno, a pesar de que lo estén demeritando algunos economistas y no quieran hacer creer que no es satisfactorio. Sí lo es. Sí lo es. Como dijo el economista, no solamente es satisfactorio, sino mejor de lo esperado, dijo Valdés Albizu. No solamente es satisfactorio, sino también mejor de lo esperado el comportamiento de la economía dominicana el año pasado. Y hay que advertir lo siguiente, así como terminó diciembre, que crecimos a un 7.4% del Producto Interno Bruto, lo que le permitió recoger el déficit que se produjo a mitad de año y por los efectos de las tormentas, enero comenzó igual. Enero lleva un ritmo. Acuérdense que por efecto del calentamiento, sobrecalentamiento de los meses de noviembre y diciembre cada año, enero como que hace que se abate la sociedad y todo el conjunto económico. No, siguió con la misma fuerza. Pregúntenle a los empresarios. Y eso es un buen augurio también. Así que, Mozart, te dejo el escenario luego de hacer estos planteamientos de resumen de la semana. Bien, buenos días. Hoy es viernes. Pues sabe el cuerpo, ¿no? No sé, porque yo... Qué largo ha sido. Fue enero y ahora se proyecta febrero. Pero es el mes de la patria, Pedro. El mes de la patria. Y ahí viene el Carnaval de La Vega, el Carnaval de Bonao, Carnaval de Santiago, Carnaval en la capital. El recordatorio de todos nuestros héroes, comenzando por Juan Pablo Duarte. Vienen actividades, festividades patrióticas que debemos aprovecharla para la distracción, para un ambiente festivo, pero también para la reflexión. También para la reflexión, a propósito de la fecha patria.
Vi ayer una declaración que me desalentaron muchísimo a propósito de eso, de la ministra de Salud Pública, que ella no tiene otra forma. Bueno, como ella dice, es verdad. Ella dice que las madres parturientas haitianas seguirán llegando al país, que no hay forma, que mientras ya se permanezca en Haití esa situación de calamidad, porque es una calamidad, esa nación es una calamidad, van a seguir entrando madres parturientas a la República Dominicana. Si usted ve la declaración simple y llana, o con la simpleza de, ¿cómo le llaman?, del sentido común, uno diría, bueno, es verdad, porque como lo que más cerca es República Dominicana, pero yo pienso que eso no puede plantearse así, ¿no? No, yo lo lamento, ministra, pero yo creo que hay que plantearse alternativas y llamado de atención. Desde donde quiera que uno esté, hay que llamar la atención a las altas instancias de que esa situación no puede continuar en el país. Porque usted, que es la gerente, la gran gerente del sistema de salud en la República Dominicana, sabe mejor que todos nosotros que el presupuesto, que es bastante deficitario para el sector de la salud, a pesar del gran sacrificio que viene haciendo el presidente Danilo Medina y el gobierno para mantenernos, para darle respuesta a la población, a la demanda de ese servicio vital, fundamental, para cumplir con un derecho constitucional. Usted sabe perfectamente bien que se nos empequeñece, se nos coloca muy difícil cuando tenemos que cargar, además, con la insalubridad, con la inconsciencia de una población que crece, ahí vuelvo con la verdolaga, como la verdolaga. Mujeres que paren un promedio de 5 y 6 hijos, las haitianas, y la mayoría de las cuales ya vienen a hacerlo aquí. Entonces nosotros no podemos decir simple y llanamente, bueno, eso va a continuar mientras ya haya ese grado de deterioro. No, hay que buscar algún tipo de control a eso. Y quienes vienen agitando esas naciones con múltiples recursos, les sobra recursos, que no quieren ni lo que están y mucho menos que le lleguen nuevos, haitianos y haitianas. Y entonces agitan y nos presionan. Para no quedarse hasta esa tiro 3. Exacto, para que nosotros la recibamos acá. No, así no puede ser. Y el mes de la patria, por eso comienzo por ahí. No, este es un mes también de reflexión y de respuesta al gran reto que tiene la República Dominicana, que no es otro que ese problema de Haití. Y ese problema migratorio, que tiene una de las más terribles, sensibles y dramáticas explicaciones en el drama ese de las madres parturientas haitianas, que usted sabe perfectamente bien que nos vienen costando ya casi 6,000 millones de pesos todos los años. Así es. Solo madres parturientas. Entonces usted me va a decir a mí, queridísima, yo adoro a Tati. Mujer eficiente, honesta, trabajadora. En mi casa se la considera un ángel. No es un ángel. Es que Tati es así, pero ella sabe, ella me entiende que estas son cosas que por su propia función y por su propia sensibilidad, Tati es una mujer sumamente sensible. Yo entiendo que ella diga, bueno, pero ¿qué vamos a hacer si llegan? Tati, pero ¿qué vamos a hacer con la mafia que las trae? Con la componenda local, que la traen a parir aquí. No es que ella viene, no es que la traen también.
Entonces, yo pienso que hay que sobreponerse también a ese elemento de sensibilidad y colocarnos de frente a una realidad insoslayable. Y es que República Dominicana no tiene la más mínima posibilidad de hacerse cargo de eso. La más mínima. Pedro está ponderando ahora que gracias a Dios, mire cómo estamos sorteando una situación en un sector que hace unos años nosotros estábamos, Pedro, preocupados por lo que estaba pasando con la agropecuaria. Sí, claro que sí. De capa caída. Sí. No terminamos. Y esta administración agarró y la relanzó. Y nos mantiene garantizando esa alimentación, colocándonos esos productos. Sí, pero ¿hasta cuándo con este empuje migratorio que tenemos que buscar para alimentarnos nosotros y alimentar a una considerable cantidad? Yo no tengo el dato. No me voy a poner a hablar de millones ni nada. Yo no sé cuántos son. Yo lo que sé es que desde que salgo de mi casa, con lo primero me encuentro con un joven, una persona de aquel lado, de eso, que con un dominicano. Me está ocurriendo eso porque los primeros que salen son los que trabajan y son mayoría. Son mayoría, salen ahí. Entonces quería a mi amiga Tati, que tengo que también, para que ustedes vean cómo son las cosas, del sacrificio que está haciendo este país, este pueblo, con sus impuestos, con su trabajo, para generar recursos, para tener, por ejemplo, un hospital Luis Morillo King en excelentes condiciones. ¿Qué hospital, Pedro? Acaba de entregar ayer el presidente Danilo Medina. ¿Qué hospital? Valió la pena la espera. Ahí se invirtieron más de 280 millones, Pedro. En edificación e instrumentales. Para que sea eficiente. Mire, eso es una maravilla. Mire, comiencen por el piso, ¿eh? Se acabaron las No. Comiencen por el piso. Siempre hay que comenzar por el piso. No miren aquí a Diario de 4 abajo el piso, no, pero allá. El piso de aquí. El piso de Diario de 4 es una cosa de... Ay, Dios mío. Jesús santísimo, ni mamea, como dicen. Pero miren ese hospital. Privados, semiprivados. Pero miren ese hospital. Miren qué maravilla, remozado, completamente remozado. El King. Y son de marca, inicio. No, pero ven acá, Pedro. Esos instrumentales son de marca, garantizadas. Mira, Pedro. No son carabelitas. Mira, este hombre, Danilo Medina Sánchez, me gusta ponerle el Sánchez, no porque yo sea Mozart Emilio de Lancer Sánchez, sino porque me gusta también reivindicar el apellido de las madres. Oye, entonces, Danilo, esa es el primero. Ahí comienza la entrega que se va a hacer sistemática, permanente, que hasta marzo va a alcanzar unos 30 hospitales. De los 56. De los 56. Y van a ver ustedes ya que como algo... 12 o 14. Sí, claro. Además de en carpeta 7 nuevos. 7 que se van a construir adicionales, nuevos. Que se incluye el de Neiva, en la provincia Bauruco. Entonces, fíjense ustedes el esfuerzo y la inversión tan importante que hace el gobierno en el sector de la salud, con una participación muy activa, porque eso se está haciendo, Pedro, y se le va dando inmediatamente las explicaciones de rigor para entrarlo en el cronograma, para que ellos sean parte de todo este proceso de remozamiento de los hospitales del país y de cada requerimiento que tengamos en todo lo que es el sistema nacional hospitalario. El Colegio Médico Dominicano participe y está participando. Así mismo. Todo ese gran esfuerzo, y uno tiene que aplaudirlo. Claro que pero sí. Entonces ahí mismo uno dice, pero hay que cuidar eso. Y la prioridad es el pueblo dominicano. Y la prioridad es los enfermos dominicanos y las madres parturientas dominicanas, que no se le puede quitar una sola cama para colocar a nadie, que no sé qué, eso es así.
Eso es xenofobia, Pedro. No, Porque yo eso estoy es expresando. defensa del interés nacional. Mira, No, pero Mozart, ahorita me dicen Mozart, xenófobo. nunca te quites de la boca lo que tú reclamas para sobrevivir. Yo nunca he dado, que la gente dice que Sí, sí, mira, que tú dame eres un muy kit sí, de una cosa que me estoy alimentando sí. y solo alcanza para mí. Digo, ay no, porque si te doy eso, no voy a alimentarme. A veces a veces te excede. Pero Mozart, es que es así. A veces te excede porque a veces tú puedes dar el poquito. Si pero tú no no, das. si tú partes una cosa en dos, no te Sí. estás alimentando tú ni el otro tampoco. Si es una provisión. No, porque escasa, esa provisión dice, eso es escasa, si es para eso. Ese es un buen símil. Sí. Ese es un buen símil. Pero quiero, de la misma manera que llamo la atención sobre el asunto este de las parturientas haitianas, de esa misma manera, felicitar a las autoridades por el cumplimiento de su deber y de un proceso que aunque provocó situaciones, porque se hicieron, era tanto el deseo y la voluntad de resolver el problema de los hospitales del país, que se prendió una tarea con 56 de un solo fuetazo. Y eso de alguna manera ahí provocó un taponamiento, una situación, dificultades, la gente iba y provocó natural. Bueno, por eso ya se ha ido subsanando y felizmente nos encaminamos a que este año vamos a tener esos 56 hospitales e iniciado otros 7 más para darle fortaleza a la red nacional hospitalaria del país. En condiciones ya, no se les olvide eso, de darle servicio de medicina al más alto nivel, Pedro, porque estamos en condiciones de recibir lo que muchas veces buscan dominicanos que deben irse a otras naciones a recuperar su salud, para tratamiento y eso. Ya desde otras naciones llegan a la República Dominicana a recibir servicio. Sí, nosotros somos. Servicio de salud. Ya Es lo que se llama cultura. El turismo. Turismo de salud. El turismo sí, de. Y eso se está registrando. El turismo de salud. Y eso es muy importante. Claro, Miren, que aparecen sus vivos que te ponen una cachete mal puesto y salen las mujeres con una trasera que no son sustentables en el tiempo. Eso no, pero ya eso es delincuencia. Eso ha pasado. Eso es otra cosa. Eso ha pasado. Mira, Pedro, tú hablabas muy bien del sector agropecuario y lo vinculamos, pero estaba viendo, a propósito del teleférico de Santo Domingo, que está a tiro de ya, el asunto este del teleférico. Pero escuché ahí a alguien decir que el incumbente de la oficina que opera el metro, la OPRE, de la OPRE, sí, ya da garantía de que están bastante avanzados los trabajos. De la segunda línea. No solo de la segunda línea, sino de recuperación de las instalaciones. A los trabajos de reparación. De reparación, sí, que son importantes. Sí. Porque eso hay que remozarlo bien. Porque esas son obras que usted tiene que mantenerla como un espejito, Pedro. Y así es. Porque si hay algo que enorgullece y que los dominicanos todos quieren, todos desean, es tener un sistema como este, que eso tiene que ser un espectáculo, Pedro, porque tú encaramarte allá en la charla de gol para pasar por la aire allá a Sabana Perdida. No, sale por encima al río. Al Allí en la confluencia de los Sama y el Isabela. Eso tiene que ser un verdadero espectáculo, además de que va a resolver el problema de transporte a más de 2,000 y tanto, 200, ¿cuántos son? 280,000 personas. Yo pienso que también es agradable. Eso en un principio, antes que la gente vaya ya después acostumbrando y lo vea como una rutina, va a ser hasta un espectáculo a la gente ir a montar. El teleférico pudiera agregarle al sistema de transporte colectivo entre 70 a 90,000 personas diarias. De 70 a 90,000, sí. Sí, porque el metro ahora mismo lo que aporta son 250 a 280,000. Sí. Cuando entre la segunda línea, hacia aquel lado, el metro estará tirando 350,000. Más esos 70, estamos hablando de más de 400,000 viajes diarios. Exacto. Eso es de una importancia extraordinaria para este país. Extraordinaria. Entonces, fíjense cómo nosotros ayer ponderábamos
y lo hacíamos con todo el entusiasmo que merece el trabajo realizado, lo que se está haciendo ahí en la zona colonial. Nos acompañó el arquitecto ayer, que uno de los que está al frente de ese trabajo, en el marco de todo un proceso de remozamiento y de aprovechamiento de nuestros recursos, Pedro, Sí, para el asunto del potencial del turismo, sí. que se manifiesta también ahí. Entonces, fíjate tú cómo se van dando unas coordenadas, que yo quiero que la gente ponga eso ahí sobre la mesa y lo vea. Las coordenadas que se están dando para darle sostenibilidad al proceso de modernización y desarrollo integral en la República Dominicana. Sí. Para que ustedes vean lo que está pasando en el sur, cuáles son los componentes que se están tocando. Agropecuaria, foresta, desarrollo vial, hospitalario, educación, energía. Fíjense cuáles son los componentes. Entonces usted lo ve eso, en minería, usted lo ve en el sur, se va al norte, ve lo propio, y el este, que es una verdadera cuna con lo que ha ocurrido en el ámbito del turismo. Entonces lo que quiero es que la gente se me siga enfocando en la prioridad, que le den seguimiento. Ahora, ¿cuál es el otro? Por ejemplo, ustedes mismos se digan, bien, ya entregaron el Morillo King, qué bien. Ahora, ¿cuál va a ser otro? ¿Cuándo es? Vamos a caerle atrás al calendario de entrega de hospitales, que concomitantemente con los hospitales están las otras áreas de salud importantes que se están poniendo al servicio de la población, que son los laboratorios los centros de atención primaria y los centros de diagnóstico, porque es un proceso integral que se está dando en todas esas áreas. Y finalmente, quiero llamar la atención, pero de verdad, al Ministerio de Educación, al joven Navarro, y a quienes acompañan a Navarro ahí, y a la gente de INAVIE. Tiene que cesar el ruido ese con el proceso, o no el ruido, la realidad. Hay que pagarle a los suplidores del desayuno y el almuerzo escolar. Ese programa no puede tener el menor ruido, porque es buque insignia prácticamente. Pedro, tú sabes la trascendencia que ha tenido esa tanda extendida, el esfuerzo, un presidente enfocado en eso, y el sacrificio que hemos hecho todo con ese 4% de educación que se lo lleva prácticamente todo, y que meten ahora a mí que hace falta para pagarle a suplidores. No. Eso no puede ser, eso no tiene justificación, Eso es injustificable. Porque educación incluso, todos sabemos, más necesita recursos. Sí, pero ahora tiene suficiente como para responder a ese tipo de cosas. Son cosas que se previenen. Y para evitar eso no está previsto. En el presupuesto. Eso claro. está previsto en el presupuesto. Entonces, ¿cuál es el guaraley con eso? Eso no salga con tiempo. ¿Cómo es el guaraley que estamos a punto de que cesen de suplir los productos? No vengan con esa. Eso no tiene justificación. Así que miren a ver lo que hacen y resuelven el asunto de los alimentos para el desayuno y la comida y el almuerzo. Porque hay dinero. No tienen por qué. ¿Qué relación es? ¿Cuál es qué es eso? Que se necesita alguna falla en algunas escuelas. Bueno, que la resuelvan. Eso no se puede evitar. Eso es gerencia. Es un problema de gerencia. Pero el dinero para los alimentos. No. De todo el sistema debe aparecer. Eso está previsto en el presupuesto. Yo lo voy a dejar ya. Don Orión, buenos días. Saludos amigos. Gracias por estar con nosotros. Hoy es viernes. Sí, hay problemas. Sí. Hoy es viernes, un fin de semana importante. Febrero es el mes de la patria. Y estamos en febrero, en el mes de la patria. Hay que dar seguimiento a lo que está haciendo la oficina esta se le llama de promoción de la patria. Efemérides Patria. Sí, Juan Daniel Balcácer está haciendo un trabajo muy bien y está haciendo un trabajo en todo el país. Hay que verlo a él viajando y caminando. Y porque en este país se necesita promover
los valores Así es. patrios. Sobre todo cuando tenemos a líderes, incluidos líderes de opinión, que caminan a la inversa en el discurso que deberíamos. En cualquier país del mundo, el alimento espiritual fundamental, además de la religión, que Mao Zedong decía que era el opio de los pueblos, es el fervor patriótico. Oh. No el nacionalismo desmedido, el fervor patriótico. Del fervor patriótico sale la solidaridad y el internacionalismo. El aprecio por todo. Cuando tú te aprecias a ti mismo, tú tienes condiciones para apreciar a los demás. Por tanto, en el mes de la patria, este programa se une a todas las actividades de promoción de ese fervor patriótico al resaltar las labores realizadas por nuestros héroes y mártires. Miren, señores, tengo una semana cansándolo a ustedes con el tema de lo qué significa un gobierno progresista. Nosotros no aparentamos, nos vemos muy sesgados, es la verdad, hacia un discurso que este equipo ha creído necesario defender. Defenderlo con la gallardía, con la conciencia que amerita combatir en este terreno, porque nos estamos dando cuenta incluso que muchos colegas, mentados líderes de opinión, para estar en la moda, unos y otros confundidos, pregonan un discurso que señala la dirección al holocausto político y social en cualquier sociedad tan débil en términos estructurales y tan amenazada como la nuestra. La República Dominicana es una sociedad, es una nación que tiene permanentemente una daga sobre su cuello, que es el tema migratorio. Porque la comunidad internacional, entendida como ella, a las grandes potencias, que una vez lo denunció el presidente Balaguer y nosotros nos mofamos de eso. Cuando el presidente Balaguer dijo que Francia, Canadá, Estados Unidos estaban en la misma dirección de obligar a la República Dominicana a convertirse por siempre en Cirineo de Haití. Y nosotros dijimos, eso es el presidente Balaguer para distraernos. Y vemos líderes de tanta trascendencia, de opinión me refiero, de tanta trascendencia para el país como lo es Juan Bolívar Díaz, decir que por el contrario la inmigración haitiana se ha reducido. Y que no es verdad que nos están quitando los empleos, sino que hay un manejo en lo cual él tiene en esa parte de razón empresarial, que a discreción abusa de la mano de obra haitiana. Apoyar a su sustentador el Banco Mundial local, que ve lo mismo que... Y que y que la migración haitiana se ha incrementado en los gobiernos de gente de estirpe nacionalista, en los gobiernos que ha aumentado más que cualquiera vez, como disminuyendo el peligro que significa no control, porque es que la gente tiene que entender, nos están llevando al terreno de que somos anti-haitianos, de que cualquier cosa que pase, mira, lo cometió un haitiano, ¿no? La droga es de haitiano y dominicano y venezolano y americano y de todo el mundo. El homicidio lo puede cometer cualquiera. Eso no es así, no es que estamos persiguiendo, se persigue a haitianos porque son delincuentes, porque son nada. Estamos diciendo que la República Dominicana no puede cargar con el drama de Haití porque no puede. Y porque ese drama, cargar con ellos, significa lacerar la soberanía, los principios fundamentales de lo que estábamos hablando, en los cuales se cimenta una nación como la nuestra. Entonces, en eso estamos claros. Tenemos ese problema que no lo tienen, por ejemplo, no lo tienen los centroamericanos. No hay ningún país en Centroamérica que esté peleando por zona limítrofe. Las veces que ha habido entre Costa Rica y Nicaragua es porque Nicaragua quería con los chinos hacer un canal interoceánico que desde el punto de vista de medio ambiente produce una degradación muy fuerte en apariencia. Bueno, esa es otra cosa, pero Costa Rica sí está... Algunos pleitos limítrofes ha habido de Salvador y... No, y lo ha habido por el río, un río por la mitad, un río que crucen uno y otro, pero más de ahí no ha pasado. Ahora Costa Rica tiene el problema. Costa Rica fue la nación de Centroamérica que más progreso acumuló en las últimas décadas, y eso ha motivado una migración de un país que tuvo 10 años en guerra con más de 50.000 muertos, que fue Nicaragua.
en guerra fratricida, guerra interna, y muy difícil. Y entonces, los salvadoreños. Entonces, Costa Rica ha sufrido una inmigración cruenta que ha desdibujado su desarrollo. Esa es la verdad. En la República Dominicana, además de lo que le estoy diciendo, el tema de la daga sobre el cuello de la misma República Dominicana, por el tema migratorio, tenemos el problema de que somos quizás el único país con características de una nación en desarrollo, en la región, que hemos mantenido por muchos años un perfil progresista. Yo quiero que la gente entienda eso. Yo, para el programa del domingo, ya grabado, hice la siguiente pregunta. De todos los presidentes de América Latina, ustedes pueden afirmar que el presidente Danilo Medina es un delincuente, que merece un juicio político para ser destituido. Delincuente es cuando se le comprueba a una persona que ha incurrido en una infracción de carácter delictuoso o criminal. ¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes creen eso? ¿Alguien cree eso? Bueno, se movilizaron un segmento de clase media auspiciado por sectores de la revitalizada oligarquía dominicana, vamos a decirlo así. Y el pedido principal fue juicio político al presidente Danilo Medina. Con choque eléctrico incluido. Sí, juicio político al presidente Danilo Medina. Uno tiene que hacerse esa pregunta para ver si uno entra en razonamiento. Posiblemente de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, al presidente Danilo Medina le ha tocado, por las razones históricas, le dicen los marxistas, históricamente determinadas, por una razón específica, desarrollar el perfil progresista de los gobiernos del PLD. En el gobierno del presidente Leonel Fernández vino de una alianza estratégica entre un sector conservador importante que cedió una parte del poder al sector progresista del Partido de la Liberación Dominicana, como base es para fortalecer la democracia, el Estado Social de Derecho y proseguir en términos de construcción de infraestructura el desarrollo que obviamente se le ha adjudicado a los gobiernos del presidente Balaguer. Fue así. Es decir, nos aliamos, a ustedes les decimos que vamos a continuar con las obras de infraestructura y al sector progresista le vamos a decir que vamos a consolidar la democracia. Ahí vino el nuevo oleaje de la judicial, primera vez que la justicia se ve en televisión designando jueces. ¿Te acuerdas? La próxima Suprema Corte de Justicia del gobierno del PLD. Y ahí vimos también nuevas leyes que trataban de modernizar al Estado. Y al mismo tiempo encontramos obras importantes como la autopista del Coral, como otras obras de infraestructura. El país está comunicado de palmo a palmo, posiblemente de los pocos países Panamá no está tan comunicado como nosotros, en términos de terrestre. Bien. El mejor comunicado de Chile de estamos nosotros. En América Latina. Yo siempre intento que nos comparemos con América Central, porque tú no puedes compararte con Brasil, con Chile, ¿verdad? Con Colombia, con Venezuela, que son potencias mundiales. Lo que pasa es que están en el subdesarrollo por la explotación, a veces de las grandes, a veces no siempre, de las grandes corporaciones internacionales. Acuérdate que le han sacado de su vientre toda la riqueza inimaginable que ha ido a parar a las grandes metrópolis del mundo. Ha sido así desde los tiempos de la colonia hasta nuestros días. Entonces yo digo, ¿este gobierno tiene un perfil progresista, sí o no? ¿Cómo se determina que un gobierno es progresista? ¿Ustedes han tenido conocimiento de algún preso de conciencia en la República Dominicana, de alguna detención? Sí, algún preso, no, exacto, por cualquier naturaleza, sea por un defensor del LGTBD, la cosa esa, sea por un defensor de asuntos relacionados con el medio ambiente, o sea por un defensor de asuntos estrictamente políticos o de la democracia. ¿Ustedes conocen una denuncia de alguien que haya pasado? No, ninguno de los gobiernos primero, que haya tenido una detención arbitraria. Y segundo, que si ha habido esa detención arbitraria, haya pasado las 48 horas preso, por ese tipo de razón. Ese es un perfil, un rasgo importante de un gobierno progresista. Respeto a las libertades democráticas, a las libertades individuales y a los derechos humanos.
Ustedes lo conocen. Hay derechos que no se han podido totalmente garantizar, que son los derechos económicos. Yo tengo derecho a un empleo, yo tengo derecho a una vivienda, yo tengo derecho al transporte, yo tengo derecho a la salud inmediata a través de un sistema de seguridad social que para decirlo en términos gráficos, de 0.3, que lo dejó el presidente Hipólito Mejía, 0.5 de la población dominicana. 0.5 de la población está en cuánto? En 72, 73%. Entonces, eso es el perfil de un gobierno democrático. Es decir, las cárceles están llenas de falencias procesales con respecto a las personas acusadas o imputadas de la comisión de crímenes y delitos. Eso es verdad. Todo eso tiene que ver con un problema relacionado con la desigualdad. Pero yo te digo, el gobierno del presidente Leonel Fernández estuvo muy vinculado al progreso material y también al progreso jurídico del país. El gobierno del presidente Danilo Medina está vinculado a la redistribución del ingreso y a una cercanía posible entre lo ideal y lo posible de la equidad social. Tú puedes decir, porque aquí hablamos mucho disparate, especialmente esta gente que está amargada, frustrada en términos profesionales. Pedro, que ya no encuentran qué hacer, que sus días hábiles laborales se le agotaron y navegando en círculo en el charco de sus propias amarguras. Entonces, uno dice, entre lo ideal y lo posible, ¿es posible nosotros tener, por ejemplo, el acceso de toda la población a los hospitales? Ese es lo ideal. Se tiene que caminar, se tiene que trabajar. Para eso, nosotros no nos vamos a cansar de decir, nosotros necesitamos una reforma fiscal. No le estamos hablando desde ahora, lo estamos hablando de hace mucho tiempo. Este equipo, este programa, ha planteado, cuando aquí se hablaba de que impuestos era una maldición, porque siempre asociamos los impuestos a la inequidad también, a decir, eso es a mí que me quieren tirar esa canana. Y mira el trabajo de Andy Dawager señalando que en el impuesto selectivo al consumo se le cedió a los sectores importantes de la economía del país 600 millones de dólares, equivalente a 600 millones de dólares, solamente en interpretar los niveles impositivos, que eso se parece a Odebrecht, aunque tú no lo creas, Pedro. Notablemente. Notablemente. Eso se parece a Odebrecht. Lo que pasa es que lo de Odebrecht es otra cosa. Está siendo manejado ese expediente público con otros propósitos sediciosos. Y estamos hablando aquí de cervezas y cigarrillos. Entonces, identificar esos dos pero sectores. la opresión, la inequidad se cimenta siempre en la ignorancia de la gente, en la ignorancia, cuando la gente ignora las cosas. Y yo quiero hoy poner de ejemplo, con todo respeto y mayor distingancia, como señaló el diputado, el caso ese que ustedes hablan del teleférico. ¿Ustedes creen que el gobierno de Macri en Argentina, que sustituyó a la señora Cristina Kirchner, va a estar pensando ahora en ponerle a un sector del Río de la Plata una cosa de eso, un teleférico, o va a estar tratando de que el Producto Interno Bruto de Argentina se incremente sobre la base de la explotación, sobre la base de lo que yo quiero señalarle? Mire, el neoliberalismo, para podérselo explicar a la gente, ese modelo de desarrollo económico y de exclusión social, para podérselo explicar a la gente, se lo digo en esta expresión, en estos conceptos. El concepto de enseñar el burro a no comer. Las grandes sociedades de América Latina que han querido avanzar sobre este concepto tienen lo que le llaman los cordones de miseria. Por ejemplo, si fuera en República Dominicana, uno dice, mira, Capotillo, Gualey, 24 de abril, La Cañita, pongámosle un cerco, tanto geográfico como represivo, y déjenlo ahí, pónganle 2 hospitales, cuando le dé diarrea, mándenle cosas que se le cuide y déjenlo por ese lado, porque eso nosotros no es nuestra prioridad, desarrollar, impulsar los indicadores de desarrollo humano en esa cosa. Entonces, eso no va a ocurrir en Argentina, no va a ocurrir en Brasil, donde la Amazonía se está siendo degradada por el neoliberalismo, por la razón de que los conceptos que quiero señalarles son estos. El que no puede estar vivo, que se muera, es uno de los conceptos fundamentales del neoliberalismo. Las estadísticas sanitarias te dicen quiénes son los que tienen que morirse, de la clase trabajadora hacia abajo. Y el concepto de que coman lo menos posible hasta que aprendan a no comer.
Esa es los conceptos más descarnados de un sistema que solamente se señala, por ejemplo, te dicen, se incrementa el Producto Interno Bruto de Brasil, y tú dices, ¿dónde está? Se incrementa la miseria, los 40 millones vuelven otra vez a la favela. Suba de nuevo al Concorvado en Brasil, mire hacia la derecha, usted va a ver todas las playas hermosas, los hoteles donde las clases altas van a estar disfrutando, y el turismo. Y mire hacia la izquierda y usted va a ver millones de brasileños de vuelta a la miseria de la favela. Eso es lo que usted va a ver. Y en la República Dominicana, finalmente, yo pongo lo que Mozart estaba hablando, este muchacho, el teleférico. El teleférico va a asombrar al país. Lo va a asombrar por esta razón. Son como 300.000 ciudadanos que están del otro lado, literalmente hablando, en términos de los indicadores económicos, los indicadores de desarrollo humano. Fue ubicado solo para están del otro lado de la verja de la miseria. Y fue ubicado solo para ellos, esa obra que ustedes ven ahí, va a trasladar a esa gente y la va a depositar en un metro. Oye, lo que es la modernidad. Lo va a sacar de la orilla del río, están ahí en un sitio, se van a montar en una cosa, se van a encaramar. Esa cuestión, ese alambre va a llegar hasta allá. Va a ir a como a 20 o 25 barrios, Sabana Perdida, todos esos barrios por ahí, y lo va a depositar en el metro, Pedro, para que vengan para hacer un transfer y van a montarse. Entonces, con lo mismo 20, ese es el perfil que yo quiero hablar de un gobierno progresista y democrático. Si eso no se entiende, bueno, pues vámonos con la marcha verde. Si eso no se entiende, vámonos con la marcha verde, no hay problema. Verás a sectores de clase media alta ir a conocer ese teleférico, porque como no pasa por sus barrios. En todo el área, para tu informe. Que irlo a conocer. Sí, para tu informe, en todo el área, solamente tú lo vas a ver te tienes que ir a Manhattan, a la parte baja, y hay uno que te cruza de un lado a otro de la bahía de Manhattan. Pero no vaya a creer que es una cosa del otro mundo. Te monta ahí, o te va en un barco que te lleva al otro lado, o te monta en eso. Aquí en la República Dominicana, no es en Naco, no es en Piantini, en Sabana Perdida. Charles de Gaulle. Es en la Charles de Gaulle, es en Gualey, es en La Cañita, es en el barrio 24 de Abril, donde eso se ha instalado. Ese es el perfil de verdad de una gestión progresiva. Muy bien. Mire, señores, ya está con nosotros don Héctor Tineo. Sí. Lo mismo que el director general de Minería, don Alexander Medina. Y esas dos personas son las que se van a adueñar del escenario dentro de poco. Vámonos a un cambio. Pero vamos a un cambio y regresamos. Muchas gracias por la sintonía. Como nuestra meta es mantenerte bien informado, llegó el momento de las noticias internacionales. Brenda Fitzgerald, directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, compró acciones de Japan Tobacco apenas un mes después de llegar al cargo. El conflicto de intereses se planteó porque Brenda Fitzgerald era la directora de la agencia federal encargada de fomentar programas contra el consumo del tabaco y alertar de sus efectos perjudiciales para la salud entre los estadounidenses. El Departamento de Salud estadounidense explicó que la doctora Fitzgerald posee ciertos intereses financieros complejos, que ha impuesto una amplia recusación y limitado su capacidad para cumplir con sus obligaciones como directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. La salida de Fitzgerald, quien había accedido al cargo en julio del año pasado, se produce después de que el diario político revelara que había adquirido acciones de la tabacalera Japan Tobacco un mes después de asumir su cargo. Fitzgerald, ginecóloga de formación, había recibido con anterioridad críticas por no haberse deshecho de otras inversiones en compañías que realizó antes de asumir la dirección de los CDC, como la aseguradora Humana o la farmacéutica Merck, y que suponían potenciales conflictos de interés. Previamente, había sido la directora de salud pública del estado de Georgia. Un trágico incendio ha acabado con la vida de 11 ancianos en una residencia de Japón. Decenas de bomberos que llegaron al lugar poco antes de medianoche no evitó que las llamas se extendieran por las 3 plantas del edificio, situado en la localidad de Sapporo, en la isla de Hokkaido. Solo 5 residentes pudieron ser rescatados con vida.
3 de ellos heridos. Aún se desconoce qué provocó el incendio en este centro social, donde se daba cobijo a personas mayores sin familia y con bajos recursos económicos. Si bien los vecinos cuentan que dentro había numerosas estufas de queroseno para soportar las bajas temperaturas que se registran en invierno en esta zona del norte de Japón. El gigante electrónico surcoreano producirá chips específicos para el minado de varias criptomonedas, tanto para la emisión de monedas nuevas como para el procesamiento en red de todas las transacciones. Se encargará de distribuir los chips de Samsung, un fabricante chino de equipos para transacciones de criptomonedas cuyo nombre no ha sido divulgado. China será el primer mercado en el que se venderá, seguido de Corea del Sur y Japón. Samsung tiene previsto fabricar también unidades informáticas de procesamiento específicas para transacciones de bitcoins y el resto de las principales monedas virtuales. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora vamos a una pausa y luego continuamos con el contenido de Diario de 4.